B es este. ¿Sí? Tomamos otra unidad al azar, ¿verdad? Que es Tecomán. Tecomán está en el distrito A, entonces lo pasamos al distrito B, ¿verdad? Que sería este. Pero si yo hago esto, si yo paso esta acá, entonces violo una restricción, la restricción que este distrito no puede, tiene dos partes, dividido, está dividido, no hay continuidad entre este con respecto a este, si yo pongo acá. Entonces ese movimiento no se vale y por lo tanto no lo hago. Tomamos ahora Villa de Álvarez, ¿verdad? Que es este, que está en la frontera, entonces lo puedo pasar, ¿verdad? Si lo paso, entonces ya tendríamos el distrito A que tiene todos estos municipios, el distrito B esos, y ahora la función objetivo vale 2.05 y va bajando. Entonces vuelvo a hacer la diferencia, es menos 13 y por lo tanto la acepto, ¿no? ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Así trabaja. Entonces, resultados, se corrieron las 32 entidades federativas con el mismo algoritmo, no se modificó ni los parámetros, nada. Todo fue con el mismo. De las 32, 26 entidades resultaron dentro de los rangos permitidos, o sea, todo bien, todo perfecto. 6 estaban fuera de rango, pero no mucho, o sea, muy poquito, ¿verdad? La peor fue una en Guanajuato que fue del 16.97. Que se salía del criterio. Que se salía del criterio. Las entidades con rango fuera fueron una en Chihuahua, un distrito en Chihuahua, dos distritos en Guanajuato y 3 en el Estado de México. Pero este fuera de rango era muy poquito. Entonces lo que se hacía es que se tomaba una unidad o dos y se pasaba al otro, al contiguo, y se arreglaba el problema. Y fue lo que se hizo, se pasaron algunas unidades, se arregló a mano, digamos. Pero de la distritación que dio el modelo, quedó más o menos el 98%. ¿Verdad? Se modificó alrededor de un 2%. ¿Sí? Y las modificaciones fueron, entre otras, por ejemplo, se quiere que los distritos estén delimitados por calles principales. Por ejemplo, algún distrito que Insurgentes tenía unas secciones de un lado y de otro lado Insurgentes, entonces lo que se hacía es se pasaban simplemente para práctica, para que el candidato conociera también su distrito, porque a veces no los conocen. Entonces, para que los límites fueran más o menos geográficos, urbanos, digamos, ¿no? Pero muy poco se modificó de la corrida original. Bueno, pues creo que con eso termino. No sé, muchas gracias. Y de nuevo muchas gracias por invitarme. ¿Hubiese alguna pregunta o preguntas adicionales? Ya hice algunas, pero me gustaría, no me quedó claro uno de los parámetros del de la población. ¿Qué? ¿La población media? Hay media estatal y media nacional. Ajá. La media nacional es la población total, entre 300. Entre los distritos. Ajá, que son ya. Sí. Y la media estatal sería la población del estado entre el número de distritos que le tocan a ese estado. Perfecto. Entonces, sí, porque por más que trataba de buscarle ahí el número no me cuadraba. El número está... ya me salí. Era 300 y pico mil. Sí. Esa era la población total según el INEGI en el 2005, entre 300. Ese número. Entonces uno multiplica ese número por 300, da la población que reportó INEGI en el 2005, del censo del 2000. Ya ven que hubo un ajuste al 2005. Entonces se le pidió al INEGI los datos, ¿no? Antes de que los publicara y eso, el IFE los pidió.
También había una diferencia entre entre las secciones del INEGI, ¿cómo se llaman? Secciones. ¿Sí? No, INEGI y AGEP. Área Geoestadística Básica. Las áreas estadísticas Sí, básica. y las que usaron. O sea, lo que pasa es que el INEGI, su unidad mínima es el AGEP. Y el IFE maneja secciones que no tienen nada que ver unas con otras. De hecho, pues, si ustedes vieron las secciones, son a veces unas áreas gigantes, ¿no? O sea, la definición de sección es 500 a 2000 habitantes. Y el INEGI no sé muy bien cuál es su definición, pero es muy diferente. Entonces, pero como la población estaba en AGEPS, había que empatar con secciones. Sí. Ese fue un trabajo enorme de parte del IFE, ¿no? Yo no lo hice. Sí, sí. Sí. ¿En qué garantiza, o cómo garantiza la aplicación de un correcto algoritmo al no fraude en las elecciones? Bueno, aquí no, la distritación no tiene nada que ver, bueno, esperamos que no tiene nada que ver con el fraude o no fraude, porque la idea esta de hacer los distritos compactos es precisamente para eso. ¿Sí? O sea, los distritos no se usó cartografía electoral, por ejemplo. Se usó nada más cartografía geográfica, por decir algo, ¿no? Sí, sí. Entonces, como estaban todos los partidos y eso estaban ahí pendientes, todo se hizo de la forma más transparente que se pudo. De hecho, el algoritmo, el código, todo lo conocían cada partido en ese momento, ¿no? Entonces, no se usó pues cartografía electoral, no se sabía dónde habían votado los del PRI o los del PAN, no teníamos esa información. Bueno, sí la teníamos, pero no se usó, ¿no? Era un elemento que podía contribuir Sí. a que no se hiciera. Sí, sí, o sea, sí, a la hora de plasmar, porque tienen mapas de cómo votó la población, no sé, en las elecciones del 2000, del 2003. Esto fue ya del 2000, o sea, esta distritación es del 2006 para acá. Se usó, es la que se usó en 2006, la que se acaba de usar, y probablemente, o muy casi seguro, se use en 2012. Sí. ¿Y eso facilitaría un recuento de voto por voto? Pues sí, bueno, la verdad es que como se haga la distritación, debe facilitar el recuento voto por voto, eso no tiene mucho que ver, pues, ¿no? En cuanto a distritación, realmente lo que no está bien es usar una cartografía que sea electoral. O sea, que se hagan los distritos conforme votaron los electores, por ejemplo, en el 2006, ¿no? O en el 2000 en este caso, o 2003. No se hizo así. Por eso se garantizaba que no había ningún beneficio para nadie, ¿no? Disculpa que regrese a las AGEPS. AGEPS. Sí, me quedé con el ruido. La AGEP es una unidad mínima para propósitos de INEGI. De INEGI, sí, para todos los censos económicos, bueno, los censos de poblacionales, económicos, todo ese tipo de... Y la analogía del IFE son las secciones, Sí. son las secciones distritales. Sí, sí. Sí, o sea, geográficamente, la unidad mínima geográfica IFE es sección. En sección. De hecho, en nuestra credencial del lector, ahí viene a qué sección pertenecemos. Y la sección pues, es un área chiquita en el caso de las ciudades, ¿no? Y en el caso de zonas despobladas, pues unas áreas muy, muy grandes, como las que veíamos hace rato. ¿Y no te enteraste cuál fue el criterio para la delimitación de las secciones de IFE, de parte de IFE? ¿Ya te la dieron, te digo, ¿sabes qué? No, o sea, las secciones ya existen desde hace muchos años, ¿no? Lo único que hacen es, cuando la población aumenta, una sección la dividen. La parte ni le agregan a las Sí, arañas, sí, la cortan. población. Si la población disminuye, pues entonces juntan.
¿Hay un mínimo y un máximo para definir la población? Sí, de entre 500 y 2000 habitantes.